Feliz tarde, compañeros. Doctor Oscar, somos el grupo número 4 de la clase de bovinotecnia, eh, representado por José Adán Valladares, Adolfo Ali Hernández y Carlos Israel Rubio. La presentación de hoy trata de la anatomía y fisiología ruminal. Como parte introductora tenemos que el rumen es el de mayor volumen con una capacidad que puede llegar a más de 200 litros en vacuno. El rumen es un saco formado por una membrana mucosa recubierto por un epitelio que representa papilas ruminales y rodeado por una capa muscular que es la que produce las contracciones musculares, ruminoreticulares, perdón, que impulsan al material más grosero y filoso de la ingesta hacia el saco dorsal del rumen, donde es bañado continuamente por el líquido ruminal. El músculo que causa las contracciones empuja el alimento, digamos, que es más denso, más pesado, de los pastos y los forrajes, o sea, el músculo golpea y lo lanza, lo tira al saco dorsal, donde el rumen lo baña constantemente del líquido ruminal, el cual contiene enzimas y flora microbiana, la cual degrada los alimentos para su posterior digestión. Como primer pregunta tenemos, ¿cuál es o debe ser el pH adecuado para la producción efectiva de ácidos grasos volátiles en el rumen? El pH del rumen puede variar entre 5.8 y 7.0, aunque la presencia de bacterias que degradan fibra con niveles está entre 6.0 y 6.8. Las bacterias que degradan el almidón están en un pH entre 5.5 y 6.0. El balance adecuado para una correcta digestión del rumen hace que su pH ubique cerca de 6.0. Estos ácidos son compuestos de cadena carbonada corta que se producen durante la degradación fermentativa de los alimentos en el rumen y que pueden ser convertidos en glucosa, ácidos aminados o ácidos grasos por las bacterias ruminales o por las células del animal. En esta imagen del lado izquierdo podemos apreciar la fermentación de los alimentos, los procesos de fermentación para la obtención de ácidos grasos. En la parte en medio donde dice procesos de fermentación es donde el pH debe estar, digamos, entre 5.5 y 6.0. No debe ser estrictamente un nivel fijo, digamos, en el que debe estar, porque hay bacterias que componen almidones o otros metabolitos, entonces el pH puede variar de acuerdo a eso. La manera más exacta de efectuar la prueba de pH es mediante una rumenocentesis. Para tomar una muestra del rumen a través de la rumenocentesis se requiere la ayuda de un veterinario. Otra forma de obtener una muestra del rumen es con la introducción de un tubo oral en el rumen para sacar la muestra. La rumenocentesis le sirve al productor para tener un dato más preciso sobre el pH de su animal, pero esta práctica debe ser acompañada siempre de un veterinario. Bien, vamos a seguir con la siguiente incógnita. ¿A partir de qué metabolitos de las proteínas y lípidos en la dieta que la microflora ruminal necesita para formar glucosa? De los metabolitos de la proteína tenemos los aminoácidos, los cuales junto con los metabolitos de los lípidos son ácidos grasos que forman la glucosa. La glucosa se utiliza principalmente para la formación de lactosa, la cual es el azúcar en leche. La cantidad de lactosa sintetizada en la ubre es estrechamente ligada con la cantidad de leche producida cada día. El rumiante, a diferencia de los monogástricos, está preparado para sintetizar la mayor parte de la glucosa que necesita a partir del ácido propanoico, subproducto de la fermentación. Buenas tardes. A mí me toca contestar la pregunta: ¿cuáles son los productos más importantes de la fermentación ruminal que se forman a partir de las proteínas bacterianas en el rumen? Se dice que después de la degradación de microorganismos en el rumen, vía aminoácidos para formar amoníaco, ácidos grasos, peptidios y aminoácidos, la síntesis de proteína bacteriana puede variar de 40, 400 a 1500 gramos al día según la digestibilidad.
La dieta en general, las bacterias tienen más proteínas cuando consumen más alimentos. El porcentaje de proteínas en bacterias varía entre 38 a 55%. Las proteínas en forraje son degradadas a un mayor nivel entre 60 a 80% y en concentrados entre 30 a 60%. La proteína microbiana sintetizada en el rumen es la fuente principal de proteínas metabolizables, por lo que la correcta estimación de su flujo al intestino es esencial en la nutrición de los rumiantes. En el siguiente cuadro podemos apreciar el ciclo de la proteína microbiana, donde hay una degradación para formar péptidos libres, los cuales dan paso a los aminoácidos libres y estos dan paso a los ácidos grasos para formar ácidos grasos volátiles. Y dependiendo de las necesidades del animal, puede ser hidrocarburos y se encuentran en proteínas microbianas. Las proteínas de los alimentos son degradadas por los microorganismos del rumen vía aminoácidos para formar amoníaco y ácidos orgánicos, como ser ácidos grasos con cadenas múltiples. Bien, con lo consiguiente pregunta, ¿para qué sirve NH3 y urea? ¿Y cuáles son las rutas que llevan estos metabolitos en el organismo del bovino después de formados? Bien, en el caso del urea, en la dieta del rumiante le provee nitrógeno no proteico para la microflora del rumen. La urea ayuda a alimentar la microbiota ruminal, liberando amoníaco para la síntesis de proteínas bacterianas, mejorando la ingesta y digestión de los alimentos. Bien, hay que recalcar que la urea no es fuente de proteína, no contiene aminoácidos y que su concentración de nitrógeno y rápida degradabilidad en el rumen permite el crecimiento poblacional de bacterias, las cuales actúan en síntesis metabólicas de sus propios aminoácidos para su reproducción, ayudándonos así a tener una mejor digestión y a no poder presentar timpanismos en los animales, o sea que es muy importante. Bien, en el caso del amoníaco, también viene de las fuentes de nitrógeno no proteico en los animales y de la urea reciclada de la saliva. Cabe recalcar que estos amoníacos son efectuados por la rumia, o sea, por la saliva, y a través de la pared del rumen. Niveles demasiado bajos del amoníaco causan una escasez de nitrógeno para las bacterias y reduce la digestibilidad de los alimentos. Bien, como siguiente imagen, aquí podemos apreciar el ciclo de la urea, ¿verdad? Donde comienza desde las glándulas salivales, cuando el animal los consume, la urea, y pasa al rumen, donde el rumen transforma la urea en amoníaco y por la sangre, por el torrente sanguíneo, la envía al hígado, donde el amoníaco se puede, de acuerdo a la necesidad del animal, la vuelve a ser urea. La parte que no necesita es enviada al riñón, por la sangre enviada al riñón, donde se elimina mediante la micción, o sea, la orina. El animal orina la urea. Y otra parte que va a necesitar es enviada de nuevo a la glándula salival, donde inicia nuevamente el ciclo. La glándula salival tiene la función de la saliva de poder equilibrar el pH en el animal, y aparte le sirve como medio de transporte a través del tubo digestivo hasta de donde lleva la urea y la saliva hasta el rumen para empezar la descomposición de acuerdo al uso que requiera el animal. Como conclusiones tenemos que la microflora ruminal constituye el elemento más importante del rumen para que ésta pueda desarrollar plenamente sus funciones que influyen directamente en el comportamiento productivo de la vaca. Es importante que la microflora ruminal se tome en cuenta su pH y se tomen en cuenta elementos que puedan condicionar la correcta digestión del animal, porque de esta descomposición y degradación de alimentos va a depender la producción del animal, ya sea carne o leche. Entonces debemos estar pendientes de esa parte.
La urea y el amoníaco juegan un papel importante para la microbiota del rumen, ya que la microbiota del rumen se alimenta de estos elementos, mejorando la ingesta y la digestión de los alimentos. Algunos de los trastornos funcionales del rumen, como la indigestión, acidosis o alcalosis ruminal, impactación de abomazo, etcétera, son problemas que causan disfunción ruminal, las cuales influyen en la integridad de la microflora ruminal. Es importante que en el tratamiento de los problemas digestivos se considere la restitución de la microflora ruminal, dado que al omitirla puede traer una consecuencia directa, una recuperación más lenta, o en caso extremo que dicha recuperación no sea satisfactoria, repercute directamente en la producción de la vaca. Es importante que al momento de que si tenemos un animal que le vemos ciertos síntomas de enfermedad o de dolencia, es importante tomar en cuenta que puede estar padeciendo de la microflora ruminal. Entonces es importante que la podamos tener en cuenta para corregirla o para mejorarla, ya que de esto va a depender la vida del animal y la producción del mismo. Gracias por su atención. Y una frase final: el ojo del amo engorda al ganado, por Plutarco, un filósofo griego. Esta frase significa que el amo, el dueño del hato lechero, digamos, debe estar continuamente pendiente de su ganado, porque nadie va a cuidar mejor su ganado que el mismo dueño, ¿eh? Y no dejarle tanto las funciones a los trabajadores. Muchas gracias.